Espero que tengan un café bien cargado porque te voy a agarrar de la mano cuando te diga esto, pero hacer ejercicios de altas repeticiones con banditas donde necesitas sentir que el músculo arde no va a hacer que el músculo crezca. Ese ardor no es el principal mecanismo de hipertrofia, que es el crecimiento muscular. Y más adelante te voy a explicar exactamente por qué y que así lo es. Que no cunda el pánico porque te vengo a dar soluciones y explicarte de manera súper sencilla y práctica para que lo puedas aplicar a tu vida. Te voy a explicar por qué carajos te debería de importar hacer músculo, cómo hacer que el músculo crezca y cómo puedes construir tus propias rutinas basadas en evidencia, tomando en cuenta si por ejemplo nada más tienes tiempo de hacer 3 veces a la semana y nada más tienes tiempo de hacer 45 minutos máximo 1 hora en el gimnasio. Porque yo he estado en esa situación donde por ejemplo hubo un tiempo que me vine a Canadá a estudiar y al mismo tiempo trabajar, entonces trabajaba en las madrugadas, en las mañanas y luego en la tarde me iba a clases. El gym dejó de ser mi prioridad y nada más podía ir de 2 a 3 veces a la semana, entonces tuve que adaptar mi rutina de entrenamiento. Todo este video va a ser la parte del entrenamiento y mi siguiente video va a ser toda la parte de nutrición, de cómo comer, de aprender a comer y cómo leer etiquetas nutricionales, macros y todo ese tema. Por eso desde ahorita les digo que no se comparen con fitness influencers que literalmente su trabajo es ir al gimnasio, agradar sus rutinas y como postear sobre su alimentación, que no tienen un trabajo de 9 a 5, que no tengo nada en contra de ellas. Está bien seguirlas si te motivan o si te dan tips que te ayuden a ti cómo adaptarlo a tu vida o te dan conocimiento, te explican cosas, pero no las sigas como para compararte, para echarte a ti para abajo, porque obviamente el estilo de vida no es lo mismo. Entonces, si entiendes las bases de cómo crecer músculo, de todo este tema de la hipertrofia y las bases de cómo programar tu entrenamiento y hacerlo de forma inteligente, eficiente y adaptado a tus necesidades, vas a ver resultados a largo plazo porque lo puedes adaptar a tu estilo de vida y vas a hacer que el ejercicio sea un hábito, una parte de ti. Pero si eres nueva por aquí, bienvenida, soy Isabel, tengo una licenciatura en biociencias y por amor al arte hice un posgrado online sobre la biomecánica del ejercicio porque yo me enamoré del gym en el 2019, antesito de pandemia, y como a mí me encanta todo el tema de la ciencia y la investigación, cuando yo me enamoré de los fierros pesados, obviamente quería irme a la ciencia de los fierros pesados del gym y quería entender todo este tema de la hipertrofia, del músculo, de cómo programar tu entrenamiento basado en la evidencia. Y hoy vengo a compartir ese amor a la ciencia para hacerla accesible, especialmente en temas de salud, belleza y bienestar de la mujer. Y este episodio es especial porque si tuviera un consejo basado en evidencia que dar a las mujeres que me están escuchando, es que carguen fierros pesados y dejen de aspirar a querer estar esquelética al punto que te ves súper frágil, que una mala caída y ya te jodiste de por vida. Entonces, antes de meternos a todo este tema de biomecánica, fisiología, conceptos de física que vamos a ver, ¿por qué carajos me debería importar cargar fierros pesados? Especialmente si soy mujer. Mucha gente piensa que cargar fierros pesados es por temas de estética, cuando eso en realidad es solamente un efecto secundario, pero en realidad es una de las intervenciones más potentes y preventivas que existen para la salud a largo plazo, para la prevención de enfermedades. Empezando por los beneficios de hombres y mujeres y luego me voy a ir exclusivamente los beneficios a las mujeres. Algo que a mí me marcó mucho durante la carrera que aprendí fue el tema de la sarcopenia. La sarcopenia es el proceso por el cual a partir de los 30 o 40 años empezamos a perder masa muscular de forma progresiva. Esto es un problema porque el músculo es el tejido que genera fuerza. Necesitas fuerza para hacer cosas tan básicas como levantarte de la cama, levantarte del suelo si te caes, cargar las bolsas del súper, subir escaleras, recuperarte de una lesión, recuperarte de una enfermedad. Todo, literalmente todo lo que haces necesitas músculo para hacer todo lo que necesitas hacer, inclusive bañarte para tener independencia. El músculo también protege huesos, articulaciones y quienes ya pasamos los 25 años sabemos que por ejemplo la rodilla es algo muy frágil que tienes que cuidar y se cuida con el músculo. También la espalda es un tema muy frágil y se cuida haciendo ejercicio, cargando fierros pesados. En términos simples, tener masa muscular permite envejecer con mayor calidad de vida, conservar la independencia funcional, moverte con seguridad y llegado el momento poder cargar a tus nietos sin perder autonomía. Segunda razón, y esto es especialmente importante en mujeres, la menopausia tiene un efecto negativo sobre la salud ósea. Todas las mujeres vamos a llegar a la menopausia. La caída de estrógenos acelera la pérdida de densidad mineral ósea y aquí el entrenamiento de fuerza juega un papel fundamental. Cargar fierros pesados ayuda a preservar la densidad mineral ósea y a disminuir el riesgo de fracturas porque activan las células formadoras de hueso, lo que da lugar a huesos más fuertes y más
densos. El hueso no responde a estímulos ligeros. El hueso y el músculo y el sistema nervioso, que todo esto lo vamos a ver, responde a la tensión mecánica. Quédense con eso, tensión mecánica. Pero por eso existen casos de mujeres, no sé si han escuchado, que en menopausia llegan a emergencias con fracturas del fémur, que si no saben, el fémur es un hueso muy difícil de fracturar. O sea, si te fracturaste el fémur es muy fuerte, pero llegan con fracturas de fémur sin haber sufrido un trauma fuerte. Literalmente estaban paradas y de la nada it snapped. Y esto suele ser consecuencia de una densidad mineral ósea muy baja. Tercera razón, y esto lo vamos a ver más adelante, es que el entrenamiento de fuerza tiene beneficios muy claros a nivel cognitivo y neurológico, ¿ok? Porque levantar pesas, no solamente trabajar el músculo, implica planificación motora, coordinación, activación neural y comunicación constante entre el cerebro y las neuronas motoras, que también vamos a ver qué son las neuronas motoras. Ese trabajo del sistema nervioso se asocia con un menor riesgo de deterioro cognitivo con la edad y con una mejor claridad mental conforme envejecemos y con mayor facilidad de coordinar movimientos. Y bueno, obviamente todo esto se le suman los beneficios típicos de menor riesgo de enfermedades crónicas, mejora del flujo sanguíneo, reducción de la inflamación y un efecto positivo sobre la salud cardiovascular, ¿ok? Que al final del día es para vivir más y mejor. Regresando especialmente a beneficios de las mujeres con el tema del síndrome de ovario poliquístico, que ya tengo mi video de cómo le hice para revertir mi síndrome de ovario poliquístico y explicando toda la ciencia detrás de eso. Cargar fierros pesados me cambió la vida, literalmente, hablando en términos de tratar con este síndrome, porque yo tenía resistencia a la insulina y el entrenamiento de fuerza está comprobado que mejora directamente esa sensibilidad a la insulina. En ese video lo explico más a fondo y nos vamos con tema de receptores y la insulina y la glucosa, por si les interesa ver el video. Y ya por último, también ayuda muchísimo a las mujeres durante los años reproductivos y embarazo, porque el entrenamiento de fuerza prepara el cuerpo para el embarazo y el parto, se asocia con menor fatiga, mejor tolerancia física y menor riesgo de intervenciones como la cesárea. No sé si han visto esos videos de mujeres que siguen entrenando cuando están embarazadas, obviamente le bajan a la intensidad y a la carga, pero que cuando van a parir lo hacen de un push, o sea, sale súper fácil, súper rápido, ayuda muchísimo también a parir mejor. Y bueno, también se relaciona con menor riesgo de diabetes gestacional, preeclampsia y depresión postparto. Luego, para la perimenopausia, menopausia y más allá, como ya lo mencioné, mantener masa muscular es clave para contrarrestar la pérdida muscular y las alteraciones metabólicas asociadas al envejecimiento. Ahora que ya vimos algunas razones por las que vale la pena cargar fierros pesados y construir masa muscular, hay algo importante que quiero aclarar. Un cuerpo tonificado tiene músculo. No existe la tonificación sin músculo. Existe un término que se usa mucho que es skinny fat, que es personas que se ven delgadas, pero no tienen masa muscular desarrollada. Y no lo digo de manera despectiva, sino para explicar que visualmente se ven muy delgadas, pero al no haber músculo, el cuerpo no se ve firme ni tonificado. Súper importante, porque todas decimos de que ay, yo quiero tonificar, entonces hago altas repeticiones y banditas. Para tonificar necesitas músculo y un porcentaje de grasa normal, para que pues el músculo se alcance a ver y te veas tonificada. También traigo este tema a la mesa porque he visto que muchísimas mujeres, yo incluida, hemos hecho dietas súper restrictivas para bajar de peso. En realidad no buscamos solamente bajar de peso, buscamos bajar el porcentaje de grasa corporal y mantener o incluso aumentar el músculo. Por eso es importante que dejen de ver progresos solamente en la báscula. Peso corporal se puede quedar igual, pero tú te puedes ver mejor, la ropa te puede quedar mejor porque tienes menos grasa corporal y más masa muscular. El número en la báscula no es el único indicador por el que te deberías de dejar guiar. Y de hecho, hasta yo te diría que si no tienes una meta clara, o sea, una meta fija, clara, estética, no te deberías de estar pesando tan seguido. O sea, yo no me acuerdo la última vez que me pesé. También me basaría muchísimo en cómo me queda la ropa, cómo me veo, cómo me siento con energía. Un disclaimer, aquí solamente vamos a ver lo necesario, lo básico. De hecho, me tardé muchísimo en hacer el script porque tuve que quitar muchos temas y como priorizar qué sí voy a hablar y qué no, porque tampoco quiero hacer un video de 2 horas. Pero si les interesan muchísimos estos temas, existen campos completos de estudio donde se puede profundizar muchísimo más estos temas. No hay forma de cubrir todos los detalles aquí. También lo quiero mantener práctico, aplicable, básico, accesible, que me puedan entender. Casi todos los diagramas que voy a enseñar son de mi posgrado con ENFAF, que yo hice el experto universitario en biomecánica. Pero si les interesa todo esto que les enseño, sepan que pues ustedes también pueden hacer el posgrado. En este video nos vamos a enfocar en el músculo esquelético y aquí les voy a dejar un mini diagrama de cómo la categoría de los tipos de músculo que existen en el cuerpo, porque no nada más existe el esquelético. Entonces, en el músculo esquelético existe el tendón. El tendón es tejido conectivo formado por colágeno que adhiere el músculo al hueso y transmite la fuerza, también la almacena. Esta también se adapta al entrenamiento para ser más eficiente y mejor. Según las articulaciones que crucen los músculos tendrán función o no sobre ellas. Por ejemplo, el cuádriceps, aquí podemos ver que tenemos músculos que cruzan una sola articulación, que son estos de los lados, y luego tenemos el recto femoral que cruza la cadera
cadera y la rodilla. El recto femoral es un músculo biarticular porque cruza la cadera y la rodilla. Esto significa que su función depende de lo que pase en ambas articulaciones al mismo tiempo. Y esto es importante porque, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, en un squat se mueve la cadera y la rodilla de forma simultánea. Al extenderse ambas a la vez, el recto femoral no cambia mucho su longitud, por lo que no recibe un gran estímulo. En cambio, en un leg extension, la cadera está fija contra la silla y solamente se mueve la rodilla. Ahí sí el recto femoral se acorta de forma efectiva y recibe muchísimo más estímulo para que crezca. Entonces, si quieres un máximo desarrollo en tus cuádriceps, no solamente te guíes de un squat o sus variaciones, también tienes que hacer leg extension. ¿Ven lo importante de saber todo esto? Ok, algo súper importante es que la fuerza no se origina del músculo, se origina en el sistema nervioso. El músculo esquelético no decide cuándo contraerse, el músculo obedece al sistema nervioso central, es el jefe. El cerebro planifica el movimiento y envía la señal a través de los axones y las neuronas motoras. Esa señal desciende por la médula espinal, pasa por los nervios periféricos y finalmente llega al músculo donde se produce la contracción y la fuerza. Aquí entra un concepto clave que son las unidades motoras. Una unidad motora es el conjunto de una neurona motora y todas las fibras musculares que esa neurona controla. Cuando el cerebro envía una señal, no activa el músculo completo de golpe, activa unidades motoras de manera progresiva. Primero se activan las neuronas motoras pequeñas, conforme tú le metas más peso, más dificultad, te cueste más, el sistema nervioso recluta unidades motoras cada vez más grandes y más potentes. Por eso, a mayor esfuerzo, a mayor que te acerques al fallo, mayor reclutamiento muscular. Esto también explica algo súper importante, que en las primeras semanas de entrenamiento, si eres principiante, gran parte de las mejoras no se deben a que el músculo haya crecido, sino a que el sistema nervioso aprendió a reclutar mejor el músculo, a coordinar mejor el movimiento y usarlo de forma más eficiente. Entonces, al principio de los entrenamientos, inclusive cuando empiezas un nuevo deporte, una nueva disciplina, por ejemplo el tenis, al principio estás troncosa, no sabes mover bien la raqueta porque pues es algo que nunca has experimentado al principio, pues eres principiante, pero conforme practicas y practicas y practicas, el cerebro se vuelve más eficiente en coordinar esos movimientos y por eso ves gente que tiene años de experiencia haciendo tenis y lo hacen casi como si fuera natural, inconsciente. Entonces, estas adaptaciones neurológicas incluyen mejor coordinación entre músculos, mayor sincronización de fibras y una mayor capacidad para activar unidades motoras de alto umbral. Un ejemplo mío es que, por ejemplo, antes de empezar a cargar fierros pesados, yo no podía contraer solamente un glúteo, pero ahora literalmente puedo contraer un solo glúteo sin como pensarlo, porque me volví muy eficiente en contraer. ¿Cómo? Aumenta el sistema nervioso la producción de fuerza, aumentando el número de unidades motoras reclutadas y aumentando la frecuencia de disparo en las unidades motoras. Y regresando al tema del ejemplo del tenis o a cualquier otra disciplina que al principio estás troncosa, pero ya con el tiempo, conforme practicas y practicas, te vuelves más eficiente. Pues ya lo he dicho muchas veces, que se den la oportunidad de ser principiantes. Es importante para el cerebro, es importante para el músculo, es importante para el corazón y para el alma que se den la oportunidad de ser principiantes. Es parte del proceso. De ser principiante se supone que debe de ser incómodo, pero eso no significa que te debas rendir o que no lo es para ti. Muchas personas sacarían a la luz talentos ocultos si se dieran la oportunidad de ser principiantes. Ya lo vimos, es literalmente necesario. Por temas de tiempo no me voy a meter cómo ocurre la contracción muscular, todo el tema del potencial de acción, actina y miosina, pero les voy a dejar un video corto en la descripción que lo explica muy bien. Pero quédate con que el músculo no se contrae, solo el cerebro manda la señal y parte de las adaptaciones al cargar fierros pesados viene del cerebro. También hay adaptaciones neurológicas para volverte más eficiente al contraer y reclutar músculos. Entonces, ahora que entendemos cómo el músculo se contrae y de dónde viene la fuerza, vamos a hablar del concepto de la tensión mecánica. La hipertrofia simplemente es el crecimiento del músculo. Ocurre cuando el músculo recibe un estímulo suficiente como para tener que adaptarse y volverse más grande y más fuerte. Y ese estímulo principal no es el ardor, no es el estrés metabólico, ni es el sudar más, es la tensión mecánica. La tensión mecánica es la fuerza que el músculo tiene que producir cuando se enfrenta a una resistencia, por ejemplo, una pesa. Ocurre cuando el músculo se ve obligado a generar altos niveles de fuerza para mover o controlar una carga. La tensión mecánica es el principal estímulo para la síntesis de proteínas musculares, que la hipertrofia es la adición de proteínas contráctiles al músculo para que crezca, pero no actúa de forma aislada, depende directamente del estímulo nervioso que activan estas fibras musculares. En el entrenamiento, la tensión mecánica no depende tanto del peso absoluto, sino de la cercanía al fallo. A medida que el músculo se fatiga, el sistema nervioso se ve obligado a reclutar más unidades motoras, incluyendo las de alto umbral, que son las que tienen mayor potencial de crecimiento. El estrés metabólico, que es eso de que tienes que hacer altas repeticiones para que te arda, y
el hinchamiento muscular, como ese pump, pueden acompañar al entrenamiento, pero no constituyen el mecanismo principal de hipertrofia. Representan principalmente fatiga y en exceso pueden incluso reducir la capacidad del músculo para generar fuerza y mantener la tensión mecánica necesaria. Por eso las repeticiones cercanas al fallo son las que generan la señal más potente para aumentar la síntesis proteica y producir hipertrofia con el tiempo. Para generar esta tensión mecánica que lleve a hipertrofia tienes que estar cerca del fallo en tus sets. Entrenar cerca del fallo no significa entrenar hasta que arda el músculo, significa entrenar hasta el punto en el que ya no puedes completar otra repetición con una buena técnica aunque lo intentes. O sea, por ejemplo, estás haciendo un shoulder press y tú sientes que estás cerca del fallo cuando se está volviendo súper lenta tú levantar la pesa, pero no lo estás haciendo de manera voluntaria. O sea, te está costando completar la otra repetición. Ahí es cuando sabes que estás generando suficiente tensión mecánica y que estás cerca del fallo. Pero algo importante es que no es necesario ir al fallo en absolutamente todas las series, porque esto genera mucha fatiga neuromuscular, no solamente en el músculo, sino también en el sistema nervioso central. Acumular demasiada fatiga puede reducir la calidad de las siguientes series, limitar la producción de fuerza, empeorar la recuperación, que es importante recuperarte para poder seguir progresando, y disminuir el estímulo total del entrenamiento. Por eso se recomienda que te quedes de 1 a 2 repeticiones en reserva. El problema es que la gente suele sobreestimar cuando está cerca del fallo. O sea, tú los ves de que ya llega el fallo y fácilmente pueden completar otras 3 repeticiones. Muchas veces se detienen cuando aparece el ardor o la incomodidad, no cuando realmente están cerca del fallo. Por eso ir al fallo de manera periódica y estratégica puede ser útil para que tú estés evaluando constantemente. Es una habilidad que tienes que aprender, el saber cuando ya estás cerca del fallo o cuando ya no puedes completar otra repetición. Una forma de juzgar y evaluar si estás yendo al fallo, además de hacerlo de manera periódica y estratégica, es que te grabes y veas si realmente te cabían 2 o 3 repeticiones más. Como ya lo mencioné, nos dejamos llevar por estas sensaciones de ardor y de incomodidad, pero eso no es estar cerca del fallo. Por eso también, en mi opinión, y es algo que yo les voy a recomendar desde ahorita, es que a mí me gusta hacer menos volumen, o sea, menos repeticiones, hacer entre 6, 8, máximo 10 repeticiones, pero con un peso que en verdad me rete durante todas esas repeticiones. O sea, prefiero subir el peso a hacer repeticiones de 12, 15, 20, porque ahí entra más espacio de que te empiece a arder y que no llegues realmente al fallo, porque obviamente es muy incómodo y quieres parar. Entonces yo prefiero hacer menos repeticiones pero más peso. Por eso yo no confío en las personas que pueden hacer 10 ejercicios en una misma sesión, pueden hacer 4 sets, o no estás haciendo el fallo o estás en drogas, porque no puede ser posible que puedas hacer todo eso entrenando con la intensidad que necesitas entrenar para generar este tema de la hipertrofia. Justamente como puedes 100% reducir tus repeticiones, inclusive tus sets, esos 4 sets no es regla. Ya ves cómo no necesitas estar 1 a 2 horas en el gym. O sea, con que hagas 45 minutos pero vayas intenso es más que suficiente. Importante, ya hablamos de la tensión mecánica, ya hablamos de ir al fallo. Otra cosa importante, para el que el músculo siga creciendo y se siga adaptando, no basta con generar esta tensión mecánica. Una vez esta tensión tiene que seguir aumentando con el tiempo, lo que se conoce como sobrecarga progresiva. La sobrecarga progresiva significa exponer al músculo de forma gradual y planificada a través de tus entrenamientos a un estímulo cada vez mayor. O sea, no quedarte como en ese plateau, sino seguir haciendo sobrecarga progresiva, porque el músculo se va a volver más fuerte, pero si el estímulo se queda igual, deja de haber razón para que el músculo se tenga que adaptar. O sea, tienes que forzar al que el músculo se adapte sacándolo de su zona de confort. Pero esta progresión no implica solamente subir la carga, también se puede hacer más repeticiones, se puede mejorar la técnica y el control, o reducir los descansos manteniendo el mismo rendimiento o la misma intensidad. La verdad, mi manera favorita de hacer sobrecarga progresiva es solamente incrementar el peso. Lo importante es que algo progrese, y aquí entra una cosa clave que es súper importante, súper imperativo para en verdad llevar una verdadera sobrecarga progresiva, es llevar un registro de todo lo que estás haciendo. Si no llevas una bitácora de entrenamiento, no estás aplicando sobrecarga progresiva de forma consciente. Estás confiando en tu memoria, y la memoria es uno de los mayores sesgos que tenemos. Por ejemplo, cuando una persona quiere hacer un experimento, no confía solamente en su memoria de todo lo que hizo, de todas las variables que controló, lleva un registro muy detallado de absolutamente todo lo que hizo, de todas las observaciones que hizo, pues para descubrir algo, para ver todo el progreso, para ver si su hipótesis estaba correcta o no. Con la misma seriedad tienes que tratar tu entrenamiento de fierros pesados si quieres entrenar de forma
forma inteligente y eficiente. A mí me gusta más tener una libreta y escribir a mano, pero siempre anoto el día, el ejercicio que hice, peso, sets, repeticiones y como comentarios. Tú decides si lo quieres llevar en el celular, anotado, como tú quieras, en una aplicación. Inclusive para las que son ingenieras pueden hacer un Excel y cada mes pueden hacer estas gráficas que te dice como que todo el progreso que hiciste. Es súper personalizable e individual, lo que mejor te funcione para que lleves tú tu propio progreso. Aparte es súper bonito y súper empoderante y súper motivante llevar un registro porque, por ejemplo, puedes ver lo que hiciste hace un mes, hace 2 meses y ver todo el progreso que has hecho, todo el peso que has cargado. Te motiva demasiado de que wow, hace 2 meses no podía cargar ni siquiera este peso, se me hacía súper difícil o solamente podía hacer una repetición. Ahorita puedo hacer 5 fácil, inclusive puedo hacer más. Hazlo también para tu yo del futuro, para que veas el progreso y te sientas motivada. También pueden llevar un progreso con videos. No es para nada egocéntrico estarte grabando en el gym, es importante que te estés grabando para ver tu técnica, pero estarte grabando también es una forma de progreso porque puedes ver cómo ha mejorado tu técnica a través del tiempo. También así tú te puedes evaluar si realmente llegaste al fallo o solamente era ardor. Ahora que ya entendemos todos estos temas de la tensión mecánica, sobrecarga progresiva, hipertrofia, ahora lleguemos al tema de la selección de ejercicios, porque aquí aparece otro mito muy común, que los ejercicios compuestos como la sentadilla, el bench press, el peso muerto, que son automáticamente mejores que el leg press o que cualquier otra máquina. La realidad es que no existe un ejercicio mejor que otro en términos absolutos, sino ejercicios más o menos adecuados según las necesidades de cada persona. Lo importante es qué músculo queremos estimular y que también ese ejercicio nos permite generar tensión mecánica en el músculo objetivo. Importante que quiero dejar claro es que el powerlifting es una disciplina que sí tiene sus propias reglas, pero este video no es con fines de powerlifting, este video es con fines educativos de cómo estructurar tus rutinas del gimnasio, ¿ok? Tú no tienes que seguir las reglas del powerlifting si tu objetivo no es eventualmente hacer una competencia de powerlifting. Entonces, algo súper clave es considerar nuestras limitaciones individuales, como el nivel de dorsiflexión del tobillo, la longitud del fémur o del torso. Hay personas que tienen claras ventajas para ciertos movimientos como la sentadilla clásica porque cuenta con una muy buena dorsiflexión, pueden llevar la rodilla hacia adelante de manera natural, o sea, sin tener que trabajarlo. Tienen fémures más cortos y un torso relativamente largo. Entonces, las personas con un fémur más corto con respecto a la tibia tienden a mantener el torso más recto y suelen alcanzar más grados de flexión o de rodilla. Por ejemplo, aquí podemos ver que estas dos personas son muy diferentes, o sea, tienen casi la misma proporción de las piernas, pero del torso no es lo mismo. Y aquí también podemos ver que estos son fotos de cadáveres, como la inserción de los fémures en la cadera no es lo mismo en todas las personas, o sea, todas tenemos diferentes como limitaciones individuales. Inclusive la inserción del fémur en un lado de la cadera no tiene que ser exactamente lo mismo del otro lado de la cadera en una misma persona. Por ejemplo, Michael Phelps, que es este nadador olímpico, tiene muy buenas ventajas genéticas para ser un gran nadador. Según yo, es el tema de que tiene un torso muy largo y que le permite como recorrer muchísimo que una persona que tendría un torso pues más corto, ¿saben? Y que también tiene brazos muy largos. Aquí también pueden ver que personas tienen diferencias en las cajas torácicas. Entonces, no es lo mismo para todas las personas hacer el mismo movimiento. Nada más quiero que se queden con eso. Otra cosa importante es que si la fatiga aparece primero en otros tejidos, es posible que el músculo que queremos trabajar nunca reciba un estímulo eficiente. Por ejemplo, el remo libre para la espalda, que es este ejercicio típico, llega a un punto en el que el peso te empieza a jalar hacia el piso, el abdomen se fatiga porque el abdomen se tiene que oponer a la fuerza, se pierde estabilidad y se empieza a usar inercia, o sea, estás como que cheating. Va a llegar a un punto en donde no vas a generar suficiente tensión mecánica en la espalda si quieres seguir haciendo este ejercicio o si quieres seguir progresando con este ejercicio, porque no hay un punto de apoyo, no hay un punto de restricción. En cambio, si haces un remote, vean cómo el punto de restricción es todo esto. Entonces, haz de cuenta que todo esto tú lo quitas del juego y solamente te enfocas en llevar el estímulo hacia la espalda. Entonces, esto es nada más otro ejemplo de que las pesas libres no es necesariamente mejor que hacer una máquina. Ahora que ya vimos todos estos temas, vamos a pasar a la siguiente sección, que es todo el tema de la biomecánica, y vamos a ver súper por encimita temas como torque, brazos de momento, dirección de la resistencia, perfil de fuerza, perfil de resistencia. No me voy a meter a una clase profunda de física, pero sí necesitamos entender unos conceptos, unas ideas claves, porque en el gimnasio no solamente importa cuánto peso mueves, sino cómo actúan las fuerzas sobre tu
cuerpo. Aquí entra el concepto de torque. Recordemos que la articulación hace una rotación, entonces el torque es la eficacia de una fuerza en producir o prevenir la rotación. Esta eficacia está determinada por la distancia perpendicular de la fuerza al eje. Torque es igual a fuerza por brazo de momento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el brazo de momento en este ejemplo. Este es el eje, esta es la dirección de la fuerza. El brazo de momento es la distancia perpendicular desde la línea de la acción de la fuerza hasta el eje. Entonces, la distancia perpendicular, el brazo de momento sería esto, que es la distancia perpendicular. Aquí pueden ver los ejemplos más claros del posgrado, que esta es la línea de acción de la fuerza y es la distancia perpendicular. Eso es el brazo de momento. El torque puede cambiar tanto por el cambio en la cantidad de fuerza, o sea, la magnitud, como por el cambio en la longitud del brazo de momento. Aquí podemos ver que no es el mismo brazo de momento. En estos tres ejemplos no es la misma longitud. Entonces, todas las fuerzas que actúan sobre un eje, en este caso en el gym estamos hablando de articulaciones, tendrán su brazo de momento. ¿Ok? Hay otros temas que no me voy a adentrar, como brazo de palanca, ángulo de la fuerza, fuerzas resultantes. Quiero que se queden que mientras más lejos esté la carga de la articulación, mayor es el torque, aunque el peso sea el mismo, por la longitud del brazo de momento que puede cambiar durante el recorrido de un ejercicio. Por eso el ejercicio se siente más difícil en una parte que en otra, y no es porque el peso cambie, sino por el cambio de torque. Aquí les voy a dejar como mi interpretación de todo esto. En el gym, el torque es la resistencia que hace que una articulación junto con el músculo se mueva y genere fuerza. Entonces, fuerza, tensión mecánica, hipertrofia. Necesitas fuerza para generar tensión mecánica y necesitas tensión mecánica para generar hipertrofia. Un ejemplo aplicado al gym es aquí, en esta parte cuando la mancuerna la tienes pegada al hombro, hay cero fuerza porque el brazo de momento es cero. Literalmente la fuerza está pasando sobre el eje, entonces no hay brazo de momento. Entonces por eso puedes aquí cargar la pesa muchísimo tiempo y no te vas a cansar. La línea de acción de la fuerza en pesas libres es la gravedad. Luego podemos ver aquí en la primera foto que conforme vas levantando el brazo ya empieza a haber brazo de momento y ya te empieza a costar la carga. Y aquí en el punto máximo a 90 grados es en donde más cuesta la pesa. Si tienes una pesita sí puedes aguantar mucho tiempo aquí, pero si tienes un peso que te cueste no lo puedes tener aquí por tanto tiempo porque te vas a cansar. En los ejercicios con pesas libres el torque cambia a lo largo del recorrido porque la gravedad siempre tira hacia abajo. En las máquinas lo que se modifica es el brazo de palanca o la trayectoria para hacer el ejercicio más difícil en unas partes y más fácil en otras. Entonces esta es otra razón por la que los ejercicios compuestos o las pesas libres no son necesariamente mejores que los ejercicios de máquina. Cuando se trata de máquinas, el eje de rotación pues está en la máquina y aquí al principio del recorrido sí hay brazo de momento, entonces sí te va a costar. A la mitad es en donde hay máximo, donde más te va a costar, y luego ya al final, que aquí de hecho es una posición en donde el dorsal ancho ya no puede generar fuerza. Ahí está muy bien que el brazo de momento sea menor porque es cuando el músculo tiene menor capacidad de generar fuerza. Ahora que ya vimos el tema de brazo de momento, aquí les puedo explicar que al hacer una sentadilla, el brazo de momento no solamente en la rodilla para hacer cuádriceps, también todas estas articulaciones de la columna también tienen brazo de momento. Entonces por eso es muy común que en una sentadilla se te canse el abdomen antes de llegar al fallo en las piernas. No es lo mismo a un leg press o un leg extension, que lo que está trabajando es solamente el músculo que quieres trabajar. Por ejemplo, si quieres máximo estímulo de cuádriceps y sabes que no tienes una buena mecánica para hacer sentadilla, aquí vean cómo el hack squat hace muchísimo brazo de momento sobre la rodilla, entonces vas a generar mucha fuerza sobre la rodilla por la naturaleza de la máquina, porque en el hack squat tienes el respaldo, lo que estabiliza el tronco y reduce cuánto tienen que trabajar la cadera y la espalda para sostener la carga. Entonces prácticamente estás mayormente trabajando la rodilla, que es lo que hace que trabaje el cuádriceps. Aquí están estas flechas por el tema de fuerzas resultantes, que súper por encimita es cuando, por ejemplo, cuando vas a subir hay fricción, entonces si tú empujas, por ejemplo, hacia atrás, generas una fuerza resultante. Ok, bueno, la verdad venía con tips para mejorar la sentadilla, pero creo que lo voy a dejar para otro video porque no quiero hacer este video tan largo, pero sí hay maneras de poder mejorar la sentadilla si tú naturalmente no tienes buena mecánica para hacer la sentadilla. Otro concepto súper por encimita importante que ya lo mencioné con esta máquina es que cada músculo tiene zonas donde puede producir más fuerza, donde es más fuerte, y zonas donde es más débil y produce menos fuerza. A este concepto se le llama perfil de fuerza. Los ejercicios también tienen partes donde se sienten más difíciles y partes donde se sienten más fáciles. A este concepto se le llama perfil de resistencia del ejercicio. Con las poleas puedes manipular este perfil de resistencia cambiando el ángulo de donde tira la carga. Por ejemplo, aquí podemos ver en este ejemplo que el brazo de momento sobre el hombro y el brazo del momento sobre el codo
es significante, y luego ya cuando cambias la posición de la polea sigue habiendo brazo de momento sobre el codo y sobre el hombro, entonces vas a seguir produciendo fuerza. Pero si cambias la dirección de la resistencia de las poleas, aquí puedes ver como inclusive hay menos brazo de momento sobre el codo. O sea, por ejemplo, si no quieres trabajar tanto el tríceps, quieres trabajar más, por ejemplo, el pecho, aquí empiezas y aquí terminas y el brazo de momento es 0 porque la fuerza pasa a través del eje, entonces no hay brazo de momento. Es nomás para que se den una idea de que con las poleas pueden manipular muchísimo todo este tema de torque, brazo de momento, perfiles de fuerza y perfiles de resistencia. No es el tema de este video, pero esto es clave en rehabilitación porque te permite ajustar el ejercicio según en qué rango no quieres o si quieres generar tensión. Entonces esto es otra razón por la que los ejercicios de peso libre no son necesariamente mejores. Pero cuando el punto más difícil del ejercicio coincide con el punto donde el músculo es más fuerte, el estímulo suele ser mejor y más eficiente. O sea, cuando el perfil de fuerza del músculo coincide con el perfil de resistencia del ejercicio, el estímulo suele ser mejor y más eficiente, y muchas máquinas están diseñadas justamente para eso. Pero un ejemplo práctico de cómo un ejercicio se acomoda muchísimo con el perfil de fuerza de un músculo es, por ejemplo, con los glúteos. Aquí podemos ver la anatomía de los glúteos, que está el glúteo mayor, luego glúteo medio y el glúteo mínimo. La mecánica del glúteo es que ayuda a hacer la pierna hacia atrás, o sea, extiende la cadera para que puedas caminar, subir escaleras, levantarte, ayuda a estabilizar la pelvis y controla el tronco. Aquí de hecho podemos ver cómo el glúteo medio, las fibras como que son a 45 grados, y ahorita vamos a ver por qué eso es importante, pero quédate con eso. Entonces el glúteo es más fuerte cuando la cadera está extendida, o sea, cuando el músculo está en una posición más acortada. Aquí el hip thrust se vuelve un ejercicio súper efectivo para generar esta tensión mecánica en el glúteo, donde es más fuerte porque el perfil de resistencia del hip thrust exige más fuerza justamente cuando la cadera está extendida, que es cuando el glúteo puede producir más fuerza. Es un excelente ejercicio para estimular el glúteo. No tiene que ser hip thrust, hay otros ejercicios como por ejemplo esta patada que te cuesta más cuando el glúteo está acortado. Entonces hacer ejercicios de glúteo donde te cueste cuando el glúteo está acortado, contraído, es muy buen estímulo para crecer el glúteo. Por eso el kettlebell swing nos sirve para crecer el músculo, aunque al final del movimiento el glúteo está en una posición acortada. El problema es la dirección de la resistencia. No estás contrayendo en la parte final contra una resistencia real una vez que el movimiento ya está impulsado por la inercia. Otra cosa importante para hacerlo práctico, todos estos temas que estamos viendo de cómo entrenar, la manera en que yo lo hago o que yo lo pienso es trabajar los músculos tanto en posiciones de acortamiento como de elongación. Siguiendo con el ejemplo del glúteo, en acortamiento puedes hacer un hip thrust, las patadas de glúteo, las hiperextensiones, y en elongación puedes hacer un RDL. A mí me gusta más un RDL que un peso muerto convencional. También puedes hacer sentadilla y sus variaciones como un leg press, un Bulgarian split squat que trabaja el glúteo en posición de elongación. Te cuesta el ejercicio cuando el glúteo está elongado. O sea, por ejemplo, en una sentadilla o en un peso muerto cuando estás cargando solamente la barra, el glúteo sí está contraído, pero no te está costando. O sea, el brazo de momento es 0 porque justamente pasa por la articulación, la fuerza. Esto asegura que estés estimulando el músculo en diferentes partes de su rango de movimiento. Y otra cosa importante para temas de glúteo medio es hacer una patada a 45 grados, preferencia con una polea. El glúteo medio se alinea con eso. Y menciono todo esto porque está, por ejemplo, esta máquina de abducción que se supone que es para el glúteo medio. La verdad es que cuando ya está sentada, cuando ya la cadera está en esta posición, lo que gana más mecánica es el piriformes y no el glúteo medio, para estimular el glúteo medio y trabajar como que todas las porciones del glúteo, que en realidad lo que más se ve es la hipertrofia del glúteo mayor y del glúteo medio. El glúteo mínimo no tanto, la verdad. Pero otra cosa importante es que eviten la redundancia de ejercicios. Hacer ejercicios que estimulen el músculo de la misma manera no es tan efectivo, solamente acumula fatiga. Por ejemplo, en una misma sesión hacer una sentadilla, luego un leg press, luego un Bulgarian split squat es lo mismo, todo es una variación del mismo ejercicio. O sea, pónganse a pensar, en una sentadilla bajas y en donde más te cuesta es cuando estás abajo. En un leg press bajas y en donde más te cuesta es cuando estás abajo, y en un Bulgarian split squat igual. Entonces lo mejor es estar variando el estímulo, trabajar en posiciones de acortamiento y estiramiento. Ahora pasemos al tema del cuádriceps, que no solamente se trabaja en sentadillas, ya lo hemos platicado, que está el recto femoral que también cruza la articulación de la cadera, y en una sentadilla la cadera y la rodilla se extienden. Entonces haz de cuenta que el recto femoral no cambia de longitud y no recibe tanto un estímulo. Entonces tienes que hacer un leg press donde la cadera, la articulación de la cadera está
fija y solamente la rodilla es la que se está moviendo. Y otro tip que yo les diría es que, bueno, para empezar yo le diría a ella que como que ponga los pies más derechos, pero que intenten que esta parte se haga más para atrás para que empiecen en una posición donde el cuádriceps está más elongado y tengan que hacer todo un recorrido completo, y no solamente empezar en una posición donde el cuádriceps está como a 90 grados, es más rango de recorrido y empiezas en una posición donde el cuádriceps está más extendido. Otra cosa que pueden hacer es ver la función del músculo y así ver más o menos qué ejercicio pueden hacer. Por ejemplo, los femorales flexionan la rodilla, extienden la cadera junto con el glúteo y ayudan a estabilizar la rodilla y la cadera. Algo similar pasa con los isquiotibiales o los femorales en la sentadilla, porque se alarga en la cadera pero se acorta en la rodilla. O sea, los femorales también se insertan en la cadera y en la rodilla. Entonces no es un estímulo eficiente para la hipertrofia para trabajar los femorales. Por eso necesitas hacer RDL, de preferencia con pierna rígida, porque normalmente en un RDL como que doblas tantito la rodilla y también la cadera. Por eso existe RDL con piernas rígidas, donde intentas que la rodilla se mueva lo menos posible para en verdad estimular el femoral. Pero 100% puedes hacer leg curls tumbado o sentado. Para la espalda, yo lo veo como espalda alta y espalda baja. La espalda alta lo que hace es la retracción escapular, o sea, llevar los hombros hacia atrás y estabilizan las escápulas. Y el dorsal ancho extiende el codo, o sea, lleva el brazo hacia atrás, aduce el hombro, que es acercar el brazo al cuerpo, que es clave en estos jalones, dominadas y remos. Para hacerlo de manera práctica y sencillo, el dorsal ancho se trabaja principalmente cuando el codo está cerca de la cadera. La espalda alta se enfatiza cuando el codo se abre. Entonces, hacer estos jalones a como 45 grados de abducción. Otro mito muy común es usar estos baby handles. Estos baby handles lo que hacen es rotar hacia adentro, entonces no se alinea con las fibras del dorsal. Entonces yo te diría que evites los baby handles. Los handles que sí puedes usar son estos, que por ejemplo, si tienes este remo con tipo así, que se dice que es para dorsal ancho, si lo haces así, vas a ver cómo te vas a llevar muchísimo mejor estímulo que si te ayudas con estos handles. Aquí podemos ver cómo es mejor hacerlo aquí donde hay un punto de restricción, porque aquí puedes levantar mucho peso y seguir llevándote un estímulo, y aquí eventualmente va a llegar un punto en donde la carga te va a llevar hacia adelante y no vas a poder progresar tanto. La verdad es que yo siempre priorizo ejercicios donde haya puntos de restricción y haya mucha estabilidad sobre ejercicios compuestos o ejercicios con pesas libres. Para el pecho tiene diferentes porciones y se encarga de mover el brazo respecto al torso. Por ejemplo, está la porción clavicular, la porción media y la porción inferior. Con el pecho no hagas empujes en la misma dirección porque eso puede ser redundante. Por ejemplo, el pecho superior ayuda a flexionar el hombro y a acercar el brazo al centro del cuerpo, y el pecho inferior participa en también la aducción del hombro y en bajar el brazo desde arriba. Un ejemplo clásico para estimular más la porción superior del pecho es hacer este press inclinado, porque hay una disminución de la activación del pecho inferior y un aumento en la activación del pecho superior y el deltoides anterior. Por eso, si por ejemplo inclinaríamos más el banco, llegaría un punto en donde literalmente estamos haciendo un shoulder press. Entonces, para trabajar la porción superior, un press ligeramente inclinado también es hacer estas máquinas convergentes, y para trabajar el pecho, la parte inferior, es hacer este tipo de fly variations donde estás bajando el brazo desde arriba. Otra cosa importante es que el press de barra no es necesariamente mejor que el press de mancuernas. De hecho, el press de mancuernas te permite como que jugar con el ROM, porque el press de barra estás limitada. La parte del hombro se divide en deltoides anterior, deltoides medio o lateral y el deltoides posterior. La verdad es que cuando haces este press inclinado donde estás trabajando principalmente el pecho, el deltoides anterior también ya se lleva un estímulo, y también cuando estás haciendo remos con una abducción a 45 grados, el deltoides posterior también ya se está llevando algún estímulo. Pero por ejemplo, un ejercicio para el deltoides lateral es hacer que a mí me gusta que tenga el banco como punto de restricción, y también puedes jugar muchísimo con las poleas. Las poleas ayudan mucho porque cargar de 10 kilos a pasar a la mancuerna de 15 kilos sí puede ser muchísimo para el deltoides anterior. Entonces con las poleas puedes estar haciendo sobrecarga progresiva de manera más como de poquito a poquito, en vez de un cambio de magnitud súper grande. Aquí va cambiando y se vuelve más difícil en esta porción, que es en donde tiene más mecánica el hombro, y ya cuando está aquí el brazo de momento no es tanto, entonces no es tan pesado. Y también como tip es que si van a hacer un shoulder press, no tienen que hacer un ángulo así de 90 grados,
grados, la verdad se siente mucho más cómodo cuando lo haces a un ángulo de 45 grados, inclusive siento que se alinea mejor con las fibras. Y para trabajar los brazos, que es el bíceps y el tríceps, que el bíceps es flexión de codo y el tríceps es extensión de codo, es trabajar los bíceps también, por ejemplo, en este ejercicio de elongación, porque por ejemplo yo he visto que mucha gente nada más trabaja esta porción del bíceps para que en verdad se lleven un gran estímulo y tengan resultados. Hagan el ejercicio completamente extendido el codo y luego ya hacen este movimiento, porque también se pueden llegar a lastimar si solamente hacen esta porción, porque la máquina te va a llevar a que hagas la extensión completa y aquí no eres tan fuerte, entonces te puedes llegar a lastimar. Y también pueden hacer los hammer curls para estimular la porción braquial, que es este músculo que está medio escondido entre la cabeza corta y larga del bíceps. Y aquí pueden ver cómo cuando trabajas con poleas el brazo de momento puede cambiar muchísimo. Aquí al principio cuesta más, donde el bíceps está extendido, luego aquí baja y luego al final donde el bíceps está contraído y no tiene tanta capacidad de generar fuerza, es menos el brazo de momento, pero igual aquí puedes empezar con poco brazo de momento y terminar con mucho brazo de momento. Para el tríceps, y un mito común es que el agarre que hagas, si es así o así, cambia la porción del tríceps. Eso no es verdad, porque por ejemplo el antebrazo, aquí tenemos los dos huesos del antebrazo, que es el radio y el cúbito. Esto no cambia dependiendo del tríceps, porque el tríceps no se inserta ahí. Aquí pueden ver que el tríceps se inserta en la unla, y aquí nada más para que sepan, la típica patada de tríceps, aquí pues la gravedad es nula porque aquí la fuerza está pasando por la articulación del codo, pero aquí donde hay más resistencia el tríceps no es capaz de generar tanta fuerza. Y también otra cosa que yo la verdad no hago y no siento que sea tan eficiente es hacer el típico extensión de tríceps con una cuerda. Con una cuerda, además de extender el codo, tienes que separar las manos hacia afuera al final, y eso ya es otro vector de fuerza, entonces estás creando una fuerza extra que no estimula el tríceps, entonces tienes que producir más fuerza total para generar la máxima extensión de codo. Véalo como que pierdes fuerza y no es tan eficiente. Para hacer mejores ejercicios de tríceps está esta extensión de tríceps, que ya es independiente de las cuerdas con las poleas, o también puedes hacer este tríceps katana. Y ya el último músculo del que quiero hablar es del abdomen. Si quieres trabajar el abdomen, tienes que hacer ejercicios que flexionen el tronco. Pasemos a la parte de programación, de cómo programar tu entrenamiento. Entonces ya sabemos que para estimular hipertrofia necesitas entrenar cerca del fallo, pero no es lo único que importa, también es clave qué músculo quieres priorizar. Entonces, como vimos, la fatiga se va acumulando durante la sesión, por eso los ejercicios del músculo que quieras enfatizar deberían de ir al principio del entrenamiento cuando estás fresco. Aunque suene raro para algunos, tiene todo el sentido del mundo hacer un curl de bíceps antes que hacer una sentadilla, porque si tú quieres priorizar el bíceps es mejor que lo pongas antes que una sentadilla o un leg press o un leg extension. El orden importa según el objetivo. Para calentar no necesitas hacer cardio porque te vas a fatigar antes de empezar, o sea, ya vas a llegar fatigado. El calentamiento puede ser que empieces a hacer el ejercicio pero no a la misma intensidad. O sea, yo empiezo mi primer set con una carga moderadamente ligera para empezar a calentar. También puedes incluir movimientos articulares dinámicos para como que mover las articulaciones, pero no necesitas tampoco estirar antes del entrenamiento. De hecho, no te lo recomiendo. Algo importante a considerar es que los músculos se comportan distintos según la posición en la que los trabajes. Los ejercicios que cargan más el músculo en acortamiento suelen generar menos fatiga y permiten una recuperación más rápida. En cambio, los ejercicios que cargan más en posición de elongación tienden a generar mayor fatiga y a sentirse más demandantes a nivel muscular. O sea, por ejemplo, si quieres trabajar glúteo hoy y también lo quieres trabajar mañana, yo te diría que hoy hagas ejercicios de acortamiento porque te vas a recuperar más rápido y hay menos fatiga, y luego ya mañana hagas ejercicios de elongación. Otra cosa, si tienes poco tiempo, también puedes alternar ejercicios de músculos distintos. Por ejemplo, pasar de remos a leg extensions sin necesidad de descansar tus 2-3 minutos, porque sí es importante que entre cada set descanses tus 2-3 minutos para recuperarte y darle con todo el siguiente set. Ahora, hablemos de volumen y frecuencia. Como punto de partida, un volumen razonable para hipertrofia suele estar alrededor de 12 a 15 series semanales por músculo, realizadas cerca o al fallo. Algo importante a considerar es que no todas las series cuentan igual. Cuando un ejercicio trabaja otro músculo de forma secundaria o complementaria, por ejemplo, cuando estás haciendo un remo que también trabaja el deltoides posterior, se cuenta como 0.5. Entonces, ese ejercicio se cuenta como 1 para la parte de la espalda alta, pero 0.5 para la porción posterior del hombro. Otro ejemplo es que un press de pecho inclinado también trabaja el deltoides anterior, entonces sería 1 para la porción superior del pecho y 0.5 para la porción anterior del hombro. Esto ayuda a evitar sobreestimar el volumen total y a programar de forma más realista e inteligente. Aquí les voy a dejar
tomar un screenshot de cómo organizarte según la frecuencia y el volumen, porque sí existe el tema del exceso de volumen. Más series no siempre significa mejores resultados si no te puedes recuperar. ¿Okay? La clave es encontrar el punto donde el músculo recibe suficiente estímulo, se recupera bien y puedes progresar conforme el tiempo. Yo te recomiendo que si entrenas de 2 a 3 veces a la semana al gym, hagas un full body para asegurar que todos tus músculos estén llevando un estímulo. Aquí te voy a dejar una foto de la pirámide del entrenamiento, que la base es muy buena técnica, la selección de ejercicios, luego un esfuerzo suficiente que vayas al fallo o cerca del fallo, y luego hasta arriba de la pirámide es todo este tema del volumen. Todos son importantes. Otro punto clave es que no necesitas estar cambiando tu rutina todo el tiempo. De hecho, cambiar constantemente de ejercicios suele jugar en contra del progreso. Para que el cuerpo se adapte, se vuelva más fuerte y construya músculo, necesita consistencia. Si cambias la rutina cada semana, nunca le vas a dar tiempo suficiente al cuerpo para adaptarse ni aplicar sobrecarga progresiva de forma clara. Literalmente puedes mantener la misma rutina durante meses, incluso hasta un año. La verdad, a mí me funciona muy bien, pero entiendo que las personas se pueden llegar a aburrir. Entonces, mínimo quédate 4 semanas con la misma rutina y luego ya ves si le quieres variar algo, si quieres cambiar tu ciclo y ahora tienes otras prioridades, de que ahora quiero priorizar este músculo. La clave no es entrenar siempre algo distinto, la clave es entrenar mejor lo mismo. Otro punto importante, el agarre no tiene que ser un limitante. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que el RDL llegaba a un punto en donde yo no podía agarrar la barra con las manos, se me cansaba el agarre. Entonces, algo que puedes usar es usar estos straps, que se recomienda que si el objetivo es hipertrofia, uses straps para que el agarre no sea un limitante. Yo sé que el powerlifting tiene sus propias reglas, pero recordemos que esto no es un video para hacer powerlifting. El tipo de zapatos que se recomienda para el gym son zapatos planos y estables, porque el pie necesita una base firme para ejercer fuerza contra el suelo. Cuando el zapato tiene mucho acolchonamiento, como con los zapatos para correr, se pierde esta estabilidad. Entonces, por eso es súper típico que veas a gente con Vans o Converse, pero el tema de los Converse es que puede llegar a como que apachurrar los dedos de los pies. Entonces, usa zapatos que estén planos y que puedas como que casi esparcir los dedos de los pies. Por último, algo muy importante aclarar es que no sentir dolor muscular al siguiente día no significa que no hubo progreso ni que el entrenamiento no sirvió. Ese dolor que muchas personas asocian con un buen entrenamiento se llama DOMS, no es un indicador fiable de hipertrofia. Esto ocurre cuando eres principiante, cuando retomas el entrenamiento después de mucho tiempo o cuando haces un estímulo nuevo o poco habitual, y se debe a una combinación de microdaño estructural, inflamación local y acumulación de metabolitos que sensibilizan las terminaciones nerviosas. Pero esto no va a generar hipertrofia, ¿ok? Entonces puedes tener un increíble entrenamiento, ir al fallo, tener una increíble intensidad, y si no te duele el siguiente día, no significa que no sirvió. La hipertrofia se produce principalmente por tensión mecánica suficiente, volumen adecuado y progresión con el tiempo, sobrecarga progresiva. Espero haya quedado súper claro, hayan entendido muchísimos conceptos y les haya gustado este video y ahora puedan empezar a programar sus entrenamientos de forma inteligente. Me dicen si tienen alguna duda. Bye.